Muy buenos días, vamos a presentar el análisis estadístico de la base de datos arrestos. Mis compañeros son Santiago Ávila, Jaime Campos, Danilo Carrillo y Laura Matamoros. La base usada es sobre arrestos, la cual contiene información de 5.226 personas. Esta contiene variables como edad, sexo, empleo, número de arrestos, etc. El objetivo del análisis es usar herramientas estadísticas descriptivas y de probabilidad, el cual nos ayudará a encontrar patrones, entre otras cosas. En esta base de datos encontramos variables cualitativas nominales y cuantitativas, tales como sexo, color, empleado, edad, arrestos, entre otras. Esta gran variedad nos permite usar distintas herramientas. Medidas de tendencia central. Las variables cuantitativas muestran una edad promedio de 23.8 años para arrestados, con mediana de 21, lo cual indica que son mayormente jóvenes. La moda en edades es de 12 a 24 sin arrestos previos, lo que sugiere que muchos no tenían antecedentes. En conclusión, gracias a esta y más información podemos observar que los datos se concentran en personas jóvenes sin antecedentes previos. Las variables cualitativas nos ayudan a comprender qué aspectos son más prominentes. Por ejemplo, el 75.35% de whites es mucho más alto que black. Lo mismo sucede con el sexo, donde el 91.52% son hombres y el 8.48% son mujeres. Podemos analizar más variables cualitativas, las cuales nos permiten llegar a un análisis como el perfil más frecuente de arrestados. Las medidas de dispersión permiten entender cuánto varían los datos con su promedio. Por ejemplo, la desviación estándar de 8.31 años nos indica dispersión moderada, alrededor de la media 23.8 años. Esto quiere decir que el costo del delito muestra una dispersión mayor. Al revisar otros casos podemos observar que la mayoría de arrestados poseen características similares y en casos extremos, pues estos elevan la dispersión de forma significativa. Distribución de personas arrestadas por el color de piel. Nuestro gráfico de pastel nos ayuda a evidenciar cómo una gran mayoría de personas de tez blanca son arrestadas con un 75%, mientras que solo un 25% son de tez negra. Este análisis nos permitiría comenzar a explorar posibles desigualdades o sesgos en nuestra población de estudio. Distribución de personas arrestadas por sexo. Se evidencia como hay una gran mayoría de hombres arrestados con 4.783, mientras que solo hay 443 mujeres arrestadas, lo que nos indicaría cómo los hombres tienden a cometer un mayor número de delitos. Condición laboral de personas arrestadas según su sexo. Se evidencia en tanto hombres como en mujeres tenían una condición de empleabilidad al momento de su arresto. Esto nos ayudaría a descartar que este no es un factor que influya al momento de cometer algún delito. Condición de libertad según el sexo y el color de piel de la persona. Esta gráfica muestra cuántas personas fueron liberadas o no tras el arresto. Cruzando el sexo y el color de piel de las personas, se evidencia como para hombres y para mujeres de tez blanca quedan en libertad, mientras que las personas de tez negra no. Esto nos podría indicar que tanto el sexo como el color de piel podrían influir en la probabilidad de ser liberado. Esto merita un análisis con mayor profundidad desde el punto de vista social. Distribución de personas arrestadas por rango de edad. Hemos generado un rango de edad donde podemos ver que la mayoría de personas jóvenes entre 12 y 24 años, con 3.534 personas, tienen arrestos, seguidos por 25 a 37 años, con 1.235 arrestos. Esto quiere decir que a medida que la edad aumenta, la cantidad de arrestos disminuye drásticamente, evidenciando cómo la población joven tiende a cometer un mayor número de delitos frente a la población mayor. Distribución agrupada por el costo de los delitos. Podemos ver cómo hay una frecuencia similar en el costo del delito desde los 23.000 hasta los 149.000 pesos. Esto podría indicar que la mayoría de personas cometen estos delitos, pero se evidencia como hay 1.343 personas que cometen delitos de bajo costo, lo cual podríamos ver que son delitos de menor gravedad o de mayor recurrencia. Gráfico de distribución de personas arrestadas por año de nacimiento. En este gráfico se puede ver la relación de personas arrestadas correspondiente al año de nacimiento al que pertenecen, donde se observa una mayor concentración en los años de 1999 a 2001, con un pico específico en el año 2000 con un dato de 1.270 arrestos, indicando que la mayoría de arrestos nacen entre 1998 y 2001. Esto identifica también que la mayoría de personas registradas en estos periodos cuentan una edad de entre 2 y 24 años, lo que refuerza un patrón de personas jóvenes dentro de la base de datos.
Como dato típico, vemos que hay una caída abrupta en 2002 que se debió a un límite de edad de mínima registrada, posiblemente en menores de 18 años no incluidos en este tipo de delitos. Gráfico de caja de edad de los arrestados. En este diagrama de caja de bigotes se puede evidenciar que la mayoría de los arrestados cuentan en edades entre 18 y 27 años, con una mediana de 21 años y una media aproximadamente de 23,8 años como promedio, donde se ve que el valor mínimo registrado es de 12 años y el máximo es de 66. Se identifican valores atípicos en edades mayores a 40, indicando que la población arrestada es mayoritariamente joven y existen casos aislados de adultos de mayor edad a este punto. Esto confirma que los arrestos no concentran en población juvenil, pero no son exclusivamente parte de este grupo social. Diagrama de caja del costo de delito. En este diagrama se puede ver que el costo de delito muestra una dispersión muy grande en los valores. La mayoría de delitos tienen valores en un costo de entre 0 y 108.000, con una mediana entre 63.000 y un promedio cercano a 63.662. El valor máximo registrado es de 150.000, indicando que hay una existencia de delitos de alto impacto económico que elevan la tasa de variabilidad. Y se puede ver que por la amplitud del rango intercuartílico, los delitos presentan una heterogeneidad en su costo, mostrando delitos de bajo impacto económico hasta casos excepcionales como montos muy elevados. Para el primer ejercicio de distribución binomial, el resultado interpreta que si se seleccionan 100 personas afrodescendientes de manera aleatoria, existe exactamente un 87,36% de probabilidad de que al menos 20 de estas personas cumplan simultáneamente las condiciones establecidas: hombre, afrodescendiente, sin empleo y con antecedentes, reflejando que el grupo con dichas características tiene una alta presencia relativa en la base de datos, convirtiéndola en un perfil de riesgo relevante para el análisis de reincidencia delictiva. El segundo ejercicio busca conocer cuál es la posibilidad de que más del 60% de un grupo de 100 mujeres logre una reinserción social. Los resultados reflejan que la posibilidad de reinserción social disminuye a medida que aumenta el número de arrestos. Las mujeres con un solo arresto tienen una posibilidad de casi el 100% de reinserción, mientras que aquellas con tres o más arrestos prácticamente no superan el umbral del 60%, evidenciando que las oportunidades de reintegración laboral están muy ligadas al historial delictivo de las mujeres, resaltando importancia de políticas de apoyo para prevenir reincidencias en este tipo de perfiles. Otros resultados del segundo ejercicio muestran que la posibilidad de que más del 60% de un grupo de 100 mujeres logre la reinserción laboral disminuye a medida que aumenta el número de arrestos. En el caso de las mujeres con un arresto, la probabilidad es de casi el 100, pero con dos o más arrestos cae un 7% y con tres o más arrestos se considera una posibilidad nula. Un caso particular ocurre con 5 arrestos donde la probabilidad aumenta ligeramente a 2,84%, pero esto es debido más a la simetría de la distribución de los datos. En general, el promedio de éxito en reinserción es de apenas el 11,54%, evidenciando que cuantos más arrestos acumula una persona, es más difícil su reinserción social, resaltando la importancia de intervenir en etapas tempranas para evitar reincidencias. Para el primer ejercicio de distribución normal se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que ha sido arrestada de 3 a 5 veces tenga una edad de menos de 30 años? Para calcular la probabilidad de esto, lo que hacemos es filtrar de nuestra base de datos para las personas que han sido arrestadas 3, 4 y 5 veces. Entonces, lo que ahora hacemos es sacar la media y la desviación estándar, que nos da con valores de 25,37 años y 8,74 años respectivamente. La probabilidad que nos dio al realizar la fórmula de distribución normal es de 70,18%, lo que significa que existe una alta probabilidad de que los reincidentes frecuentes sean personas jóvenes, menores de 30 años. Este resultado es consistente con los análisis previos, que mostraron que la mayoría de la población arrestada pertenece a rangos de edad juvenil, lo que refuerza la relación entre juventud y reincidencia en los delitos. Para el siguiente ejercicio de distribución normal se pregunta cuál es la probabilidad de que una mujer con uno o más arrestos previos cometa un delito con un costo de 70.000 o más. Para estimar esta probabilidad se realizó el cálculo de la media y de la desviación estándar sobre el costo del delito. Pero antes se realizaron los filtros para uno, 2, 3, 4 y 5 delitos cometidos por mujeres. Los resultados de esto fueron para media 59.649 y para la desviación estándar 50.468,64. Al realizar la fórmula, el resultado se lo restamos a uno y esto nos da una probabilidad de 41,87%, lo que nos sugiere que pese a que no es muy alto, se considera un resultado moderado para el precio de los delitos. Entonces podemos considerar que las mujeres reincidentes se asocian a delitos que presentan un impacto económico más significativo.
También se ha realizado correlación con variables dummy. La matriz de correlación con variables dummy demuestra las asociaciones débiles, pero permite identificar patrones relevantes. Los arrestos previos se relacionan negativamente con estar libre, menos 0.25, y con tener empleo, menos 0.24, lo que sugiere que las personas con antecedentes y desempleadas tienen una mayor probabilidad de detención. Además, el empleo también se asocia negativamente con la liberación. O sea, las personas que tienen un empleo tienden a ser liberadas más fácilmente, mientras que las personas que no lo tienen no tienen liberación usualmente. Las variables representan correlaciones leves, como es negro y blanco con ciudadanía y empleo. Entonces esto nos refleja desigualdades estructurales, mientras que el año de nacimiento muestra una correlación positiva con la ciudadanía, vinculada a diferencias generacionales. También podemos añadir que una persona negra que no sea ciudadana tiene una correlación positiva de 0.22 en cuanto a los arrestos. O sea, una persona que no es ciudadana tiene más posibilidad y más relación entre que sea arrestada. En otro caso tenemos la correlación con la vulnerabilidad. La matriz de correlación enfocada en vulnerabilidad y grupos demográficos revela la asociación entre condiciones sociales y variables judiciales. La variable vulnerable es personas sin ciudadanía y sin empleo, y esto nos presenta una correlación positiva con arrestos previos y negativa con la condición de estar libre, lo que sugiere que las personas tienen una mayor reincidencia y menor probabilidad de liberación en este grupo. Asimismo, ser hombre negro se relaciona positivamente con la vulnerabilidad, o sea, un hombre de tez oscura tiende a ser más vulnerable que otros grupos de personas, mientras que ser un hombre blanco es lo contrario, o una mujer blanca también es lo contrario, se asocia negativamente. Esto nos refleja ventajas estructurales, aunque las correlaciones son moderadas, ofrecen una mirada crítica sobre el género, la raza y el estatus social, cómo influyen en la experiencia judicial de las personas. En la correlación con el PCA, para explorar los patrones latentes entre las variables demográficas binarias, como es mujer, es negro, es empleado o es ciudadano, se aplicó un análisis de componentes principales, que redujo la dimensionalidad a dos componentes principales, explicando el conjunto de datos en un 58.3% de la varianza total. El primero 32.4% y el segundo 25.9%. Al correlacionarlos con variables judiciales se observa que la primera dimensión se relaciona con arrestos previos y la edad, y negativamente con la condición de estar libre. Esto nos sugiere que ciertos perfiles demográficos tienden a estar más asociados con la reincidencia y con la menor probabilidad de liberación, como ya vimos antes. En contraste, el PC2 no presenta correlaciones relevantes. Este enfoque multivariable ofrece una visión sobre cómo los factores sociales pueden incidir en la experiencia judicial de una persona. La correlación con la vulnerabilidad del biplot del PCA nos muestra la distribución de las personas arrestadas en función de dos componentes principales, como se vio anteriormente. Explican el 58.3 de la varianza y cada punto representa un individuo, coloreado según su condición judicial, mientras que las flechas indican la contribución de las variables binarias. Se observa que es empleado y es ciudadano apuntan hacia la izquierda, lo que sugiere que quienes cuentan con empleo y ciudadanía tienden a concentrarse en esa región del espacio del PCA. En cambio, es negro y es mujer influyen en direcciones distintas, reflejando posiblemente diferencias estructurales entre estos grupos sociales. Este análisis nos está facilitando identificar agrupamientos y patrones latentes que vinculan características demográficas con la situación judicial de una persona. Finalmente, tenemos un resultado con chi cuadrado. Los análisis de independencia con la prueba chi cuadrado revelan patrones interesantes entre la condición de libertad y las variables demográficas. Se encontró una asociación significativa entre ser libre y el color de piel, lo que sugiere una diferencia relevante en las probabilidades de libertad entre personas negras y blancas. También se halló asociación significativa con las variables empleo y ciudadanía. Esto nos indica que ser empleado o ser ciudadano aumentan la posibilidad de que al cometer un delito pueda generar libertad. En cambio, no se ha detectado una asociación muy significativa en cuanto al sexo. Esto sugiere que ser hombre o mujer no influye mucho estadísticamente en la decisión de libertad en este conjunto de datos. Estos resultados refuerzan la idea de que ciertos factores estructurales y sociales están vinculados a las decisiones judiciales.